Hey, muy bien, compañeros, buenas tardes, buenas noches y buenos días. Te falla ya a Roy Flores, que no pudo entrar la vez pasada y me dijo que de repente, porque celebrando pasó toda la noche, dice, con eso de que, como ahora le dicen españolito, se puso. Ay, es que es español, pues. Entonces, a ver si entra, ¿verdad? Pero de todas maneras vamos a comenzar, ¿verdad? Porque siempre nos alcanza el Démosle. tiempo. Bienvenidos sean todos ustedes, ¿verdad? El licenciado Coto, Francisco Flores y el amigo Tomás Andrade. Como saben, el tema que tenemos, ¿verdad? Es la situación de allá en San Juan Tela, ¿verdad? Con Pueblo Garífona. Y tenemos también la situación de que salió a última hora con respecto a siempre relacionado al tema, ¿verdad? Las etnias, ¿verdad? Y folclore hondureño en cuanto a que, pues hoy es el día de nuestro cacique el Empira, ¿verdad? Y hubo un poco de Hoy es el día festividad y de... celebración en eso. Entonces, Sí. pues vale la pena, ¿verdad? Hacer un poco de patriotismo y civismo, ¿verdad? Para que levantemos los valores. Entonces vamos a entrar con las presentaciones personales. Adelante, licenciado Francisco Loro, usted entró primero, ¿verdad? Adelante. Sí. Gracias, Roberto. Un enorme placer estar aquí con dos juristas de alto calibre, hermanos, amigos. Vamos a ver, baluartes de la información y guías técnicos para que nuestro país tenga un mejor sendero, un mejor derrotero, pero entremos en análisis, que es lo bonito, y sentir que tenemos derecho a expresarnos. Bienvenido, doctor Coto, doctor Andrade, hermanos, adelante. Muy bien, Emilio Andrade, Ok. adelante, por favor. Bueno, no, igualmente un placer compartir con ustedes este espacio y que el debate que vamos a tener en unos momentos, pues que sea fructífero y que nos aclare y que nos genere los elementos necesarios para entender más la problemática nacional, ¿no? No solamente en el tema del específico que vamos a tratar, sino hacerlo más integral, ¿no? En el sentido de valorar los pros y los contras de lo que está sucediendo. Muy bien, licenciado Coto. Buenas noches a todos ahí, Francisco Flores, que me agrada que un hombre perseverante ahí, siempre a la par de Roberto, y ahora el amigo ahí, creo de que eh, el programa se enriquece con personas que piensan, con personas que expresan su sentir, como decía alguien ahí, va, en estos procesos de, de foros, siempre hay alguien, mucha gente intolerante, va, y solo quiere que piense igual a ellos y entonces es cuando uno generalmente cae mal con ellos. Entonces, pero aquí no se trata de eso. Yo le digo a Roberto, tener que llevar panelistas de nivel. Yo tengo que respetar lo que dice Roberto, lo que dice Francisco, y todo. Si estoy equivocado, equivocado me muero. Y si estoy en lo correcto me muero. O sea, pero cada quien, nadie puede pensar igual a los demás. Podemos coincidir, podemos completamente estar totalmente en polos opuestos. Lo importante es que Sí, parece que viene Sí, que va manejando. Se le fue la manejando. señal. Sí. que la persona no me va a creer a mí, no le va a creer a Francisco, va a formar su propia opinión y eso es lo que uno busca en estos foros. Así que buenas noches. Muy bien, muchas gracias. En realidad, buscamos información sobre el caso, el proceso que se ha seguido, ¿verdad? Porque esto viene muy atrás del conflicto este de San Juan con los garíbunas. Y la verdad es que hay mucho ahí, ¿verdad? Estuve revisando la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tengo entendido que el licenciado Andrade tiene la recopilación de todo ese proceso porque incluso antes de ser su procurador trabajó en el INAH, ¿verdad? Y, Así es, así es. y estaba yo viendo que en algunos casos a nivel del INAH se han hecho algunos, se hicieron pues, se han hecho algunos trámites para autenticar estas tierras y legitimarlas y todo eso. Y ha habido una, no sé, una especie de apatía, una falta o sea que hay una distorsión en esto, falta de atención, ¿verdad?
Parece que ha habido muchos hechos encontrados. Pero bien, el licenciado Emilio Andrade para que nos exponga un poco sobre la relación de hechos, ¿verdad? Adelante, licenciado. Bueno, sí, vale aclarar que esta sentencia es producto de, de la negativa por parte del Estado de Honduras de dar una justicia efectiva a todos los grupos campesinos y étnicos que promovieron acciones de titulación ante el Estado de Honduras, en este caso al Instituto Nacional Agrario, y fueron declaradas sin lugar algunas, y otras pues se les dio de manera parcial la, la, la tierra adjudicada, eh, de tal manera que no se le tituló, en este caso a las comunidades de Garifuna de San Juan, el área que ellos pretendían inicialmente. Es importante también describir que fueron 3 títulos que durante los años desde 1977, no, 87, vamos a ver, por aquí tengo la información más detallada, se emitieron 3 títulos por un área menor a las que ellos consideraban. Al final, ellos querían, vamos a ver, aquí está. El Tribunal de la Corte Interamericana estableció que los procesos judiciales presentados por la comunidad desde 1980 se dieron las primeras titulaciones hasta el año, hasta el inicio del siglo XXI, que se emitieron otros títulos. La cantidad exacta fue más o menos de unas 600 hectáreas más o menos que pretendían. Dentro de esta área, dentro del área que se solicitaba, se pudo constatar que, que los garífunas ocupaban un área específica, no la totalidad de los predios solicitados. Y otro elemento importante es que entre estas áreas tituladas se encuentran comunidades también de ladinos. Y es más, superan la cantidad de habitantes en la área solicitada por los garífunas, colonias, porque se encuentran colonias ahí en esa área que ellos pretendían, donde se encuentran barrios antiguos del sector de San Juan Tela. Y eso fue uno de los grandes problemas que se dieron en el debate en las audiencias realizadas por la Corte. De hecho, los mismos jueces que conforman la Corte hicieron una visita in situ en San Juan y pudieron constatar que no podían totalmente entregarles toda la tierra que ellos solicitaban porque se encontraban asentamientos de comunidades no garífunas. En ese sentido, la sentencia que se emitió por parte de la Corte Interamericana fue una sentencia parcial en cuanto a las pretensiones, ¿no?, que tenían por parte de la comunidad garífuna de San Juan. Esto llevó entonces a una incomodidad por parte de los garífunas, de la dirigencia garífuna, ya que podía generar un conflicto mayor. Es decir, las sentencias se emiten para solucionar problemas, no para generar más problemas, ¿no? Y al final, pues, ambas partes quedaron conformes. Ahora, encontramos entonces una negativa por parte de los que tenían títulos privados extendidos por el mismo Instituto Nacional Agrario, que es lo que está ocasionando el conflicto. El Estado de Honduras, por supuesto, que tiene la responsabilidad de aplicar cada uno de los renglones o de las disposiciones establecidas en la sentencia. Hay un grupo de trabajo interinstitucional para la aplicación de la sentencia,
el cual todavía no se finaliza. Uno de los grandes problemas que se dio fue que el Instituto Nacional Agrario no contaba con los recursos necesarios para la delimitación de las áreas. Y se dio una situación también bastante irregular en este proceso, porque la Secretaría de Finanzas había establecido los recursos necesarios para que hiciera este trabajo de manera muy profesional, pero el dinero desapareció. De hecho, hubieron órdenes de captura para algunos funcionarios que habían tomado estos recursos y los habían desaparecido, ¿no? Eso se dio ahí por el año 2020-2021, posteriormente, después de la pandemia. Y ahora están surgiendo nuevos elementos o nuevas oposiciones de títulos que se encuentran en litigio todavía. Ahora, la sentencia de la Corte Interamericana es de cumplimiento obligatorio. El Estado no puede negar la aplicación de la misma. En ese sentido, cualquier título de propiedad, en este caso los de la familia Rosenthal, serían anulados todos estos títulos por la misma sentencia que establece la prioridad de titulación a favor de los garífunas. Muy bien. En conclusión, todavía no se ha delimitado totalmente las áreas en las cuales Sí, adelante. Sí, sí me escuchan, Francisco y Sí, Saulo. estoy escuchando yo lo bien. escucho, Muy bien. yo lo estoy escuchando. Parece que se quedó oficiado ahí la Se transmisión. frizó el abogado Andrade. Bien, sigamos, licenciado Coto, con usted a ver Bueno, cuál es la información que usted maneja, pues. bueno, ok. Esas sentencias son sentencias, si bien es cierto, son formales, pero han sido recibidas por el Estado como escritos de papel. Así, escritos de papel. Ninguna del Estado nunca ha tomado en serio, digamos, esta delimitación. Y ahí no se ha delimitado de nada. Nosotros tenemos una ley de lo que es el Instituto de la Propiedad, donde está la ley de los civiles. Y estos grupos, pues lógicamente, entran en otro contexto. Pero al hablar de que ellos tienen un título ancestral, no existe en Honduras títulos ancestrales. Dígame qué título ancestral existe en Honduras. No existen. Son simplemente sentencias inejecutables, les llamo yo. Inejecutables. ¿Por qué les llamo ejecutables? Por lo que decía él ahí, el que me antecedió. O sea, no hay una delimitación donde se diga aquí, de esta coordenada, a tal coordenada, este es un territorio garífuna, donde hay un territorio que les pertenece a ellos y que nadie más puede adquirir. Absolutamente nadie más puede adquirir. Es más, en 1900, sí, creo que 58, en tiempos de la reforma agraria, eh, se hizo, se hicieron unos decretos y municipios como Marcovia y Choluteca, por ejemplo, se hicieron títulos de tierra comunales o familiares, grupos familiares. Se les daban 28 manzanas de tierra, 28 manzanas de tierra. Estas tierras era un título que se daba y se moría la persona y solamente los herederos podían gozar de esa tierra una vez muerta la otra persona y no se podía vender absolutamente nada. Y todo eso entró en ese contexto. Ahora bien, los nuestros carífonas ganaron esa sentencia, pero no ha habido una limitación y no hay un título inscrito a favor de los garífonas. Por lo tanto, los títulos civiles existen dentro de esos territorios y no hay manera. Entonces ellos lo que han hecho muchas veces es invadirlo. Y el que invade la propiedad privada comete un delito y por eso los desalojan. Entonces hay cosas que tenemos de entenderlas de manera práctica. Entonces, ha habido una negligencia del Estado en cumplir estas sentencias
y lógicamente que lo que él decía es cierto. Habían más ladinos, como decíamos nosotros, más indios que morenos en esos territorios. Entonces, al final, el mismo INA, el que pertenece al Estado, tituló tierras a favor de esas personas. Y si tituló tierras a favor de esas personas, solo pueden ser, digamos, sacados de ahí en caso de una delimitación, pero hay que pagarles y hay que pagarles un buen dinero porque no es que tienen un título así nomás, sino que es un título extendido por el mismo Estado de Honduras. Sí, el licenciado Coto, es que, vea, en realidad, ahí me llama la atención, ¿verdad? De que todos estos videos y comparecencias públicas de ellos, los garífonas, ¿verdad? No hay una de parte de ellos, pues, decir que presentar sus títulos de propiedad, ya sea de dominio útil, dominio pleno o ejidal, Sí, o sea, yo lo que tengo entendido que a principios de este siglo, creo que en 1917 o 37, la municipalidad de Tela lo que les concedió a ellos fueron unos territorios en arrendamiento, pero no dice específicamente qué tipo de arrendamiento, si con opción a compra o a posesión del bien. Hay muchas cosas ahí, pues, que yo no, pero entre Tela y luego las delimitaciones, porque digamos, el documento de la Corte solo habla de un paralelo, de un punto a tal punto, dice. Sí, No hay sí, sí, sí. colindancia, no hay. Entonces, Y me gustaría, Roberto, sí, ajá. me gustaría, Roberto, leer la parte toral de la sentencia. Sí, sí, vamos Sí, a leer sobre eso. Quiero antes darle la bienvenida al amigo Alonso Ramos, que está en Tegucigalpa, y al licenciado Ezequiel Doblado Hernández, pues que ya entró, se está preparando y según él me dijo, tiene pues una explicación toral o amplia sobre esto, ¿verdad? Este asunto de todo el proceso que se ha venido llevando a cabo. Ezequiel, ya como sabemos, fue funcionario del INA, ¿verdad? Y imagino que no sé si tuvo alcance ahí en ese proceso de titulación de las tierras, pero va a haber un momento que nos no, explique Ezequiel, y creo que nos está escuchando, no ha abierto su volumen ahorita, pero quiero la bienvenida al amigo Alonso Ramos. Adelante, Alonso Ramos, con el tema de los garífunas en la comunidad de San Juan. Adelante. Robert, pues buenas noches a todos. Mi nombre es Alonso Ramos, ¿verdad? Militar tesón. He visitado muchas comunidades garífonas. Me gusta visitar esos lugares porque ellos pues tienen los lugares más bonitos y son los lugares que la gente más codiciados, pues. Hace poco en Tela estaba viendo yo un lugar allá por Honduras, casualmente. Estuve en ese hotel y, y tenían un pleito con los dueños de ese hotel Honduras porque ellos aseguran que esas tierras les pertenecían a ellos. Y es un lugar muy bonito. Entonces, hace cada rato ellos llegan y hasta el hotel y quieren infiltrarse y todo, y ellos tienen que tener una seguridad bárbara. Por la carretera de Tornavé, todo eso es una belleza, Robert. Entonces, yo he visto ese tema de como a mí me encanta andar en esos lados, en las playas, ¿verdad? Y más que todo por ahí es las partes que ellos están, ¿cómo se llama? Instalados, ubicados, y el triunfo de la cruz, todo eso, y he platicado con varios de ellos, de los negritos, y me han contado que la gente que tiene mucho dinero, pues a ellos les han robado esas tierras. ¿Y qué más, negra? No, más que todo Pero eso, les han robado esas tierras paisas a través de la extorsión, del préstamo, de dinero los han rentado, comprado. alquilado, porque hay varias maneras, pues, como el rico
manipula al pobre, pues al final le termina quitando la tierra por poco, ¿verdad? A unos les entendí ahí en el triunfo de la Cruz que era que un alcalde puso las tierras esas al nombre de él y terminó vendiéndoselas a un hombre que puso un hotel ahí, un millonario. Y a la brava, pues lo llegaron y Sí, pusieron eso es lo militares que... y lo sacaron. Pero es que les dan como una cierta indemnización. Claro, al final les terminan dando un billetío, pero Claro. es miseria para lo que vale el lugar. Y son unos lugares, pero súper bellos. Lo mejor de esas áreas. Entonces el negrito es prácticamente por su humildad y porque son pobres, juegan con ellos, pues, y la verdad los hacen pedazos, Robert. Por ejemplo, Sí, mire, Paisa, disculpe, yo conocí la comunidad de Miami, ¿verdad? Todo ese norte donde está la bahía ahí de Tela, adelante, ¿verdad? También hemos visto. Yo vi, como ahí hay unos mangales que la parte que ellos ocupan prácticamente es la orilla de la playa. No es que es una tierra, ¿verdad? Pero también del lado del Triunfo de la Cruz, allá sí hay más como terreno atrás de la playa, terreno habitable, construible. Pero bueno, no sé si Ezequiel ya está listo. Ezequiel, ¿estás ya, Ezequiel, estás conectado? Ezequiel, pero aquí nos había pedido la palabra el licenciado Tomás para agregarnos un poco más. Vamos a escucharlo, Paisa, a ver qué nos ilustra, ¿verdad? Porque Sí, ha estado en ese proceso. A sí. ver, Sí, a mí me gustaría que se tuviera la información respecto a al contexto, ¿verdad? De la situación de las áreas pretendidas. La comunidad de San Juan cuenta aproximadamente con una población aproximada de 4.224 habitantes en el momento del proceso internacional que se ventiló en el sistema interamericano, de los cuales 3.285 se encuentran repartidos en 9 colonias. San Juan, Nuevo San Juan, El Paraíso, la 4 de enero, Flores del Paraíso, kilómetro 4, Brisas del Mar, Colonia Municipal y Villa Linda. En el territorio demarcado, en el marco del proceso ante la Corte, esas colonias también se encuentran viviendo 7.620 personas no garífunas. Así es. Y desde el año 1979, el Estado de Honduras comenzó a otorgar títulos de propiedad sobre la tierra a favor de la comunidad de Triunfo San Juan y sus miembros. Primero sobre 2 áreas con una garantía de ocupación de aproximadamente perdón, unas 46 hectáreas. Pero, licenciado, especifiquemos, ¿la comunidad garífuna o la comunidad indígena? No, garífuna. ¿Ah? Es decir, es que está compartido, Sí. Roberto. Ajá. Entonces estamos hablando de los 4.224 pobladores que se encuentran en el área pretendida o que establece la sentencia, 3.285 se encuentran repartidas en 9 colonias. Lo demás... Garífuna, pues. Sí. Propio. Sí. Sí. Y en esas colonias que ya mencioné, ¿verdad? Y esos, primero, sobre las 2 áreas con una garantía de ocupación que se encuentran en 46 hectáreas que primero el Instituto Nacional Agrario en el año de 1977 se habían titulado. Luego, en el año de 1984 se les dio otro título de propiedad por parte del INAH de 70 manzanas más. Y luego, en dominio pleno, por supuesto. Y en el año 2000 pleno. se les... ¿Y por qué ellos no muestran esos títulos? ¿Por qué ellos? No nos muestran esos títulos. No, sí, por supuesto. ¿Será que los empeñaron o los tienen? No, ya los vendieron. No, ya los vendieron. Ya los vendieron. No. Eso es lo que se presentó. Eso es lo que se presentó, lo que ellos presentaron en el proceso internacional ante la Corte Interamericana. Sí me explico, ¿verdad? Sí. No, 3 títulos.
Uno de favorito. 1977, el otro del año por 46 hectáreas, el otro en 1984 de 70 manzanas y luego en el año 2000 otro título por 63 hectáreas. Luego en 1997, en 1998, en el año 2000 y en el 2002, la comunidad garífuna de San Juan efectuó varias solicitudes de dominio pleno y al final las solicitudes que ellos pretendían era de 1.770 hectáreas, que estaría comprendido dentro del territorio de los garífunas. Muy bien. Y ahí viene entonces el problema de la delimitación de estas áreas. Sí, ¿Por disculpe. qué? Porque se encuentran dentro de las bueno ilustrar con áreas un mapa, ocupadas. que tuviéramos un mapa Áreas de la zona, ocupadas, del área. así es. Y todo lo que ustedes han estado hablando de Miami, de estos manglares y todo, se encuentran de estas dentro del área de lo que es 1.770. San Juan. Así es, 1.770 hectáreas, don Roberto y compañeros. Permítame que, disculpe, creo que cometí una imprudencia que el licenciado Francisco Flores lo brinqué. Así fue, ¿verdad, Lick? Ya había hablado. No, pero está bonita la aclaración. Disculpe. Bueno, si estoy en palabras, adelante. Les expongo. Yo soy garífuna. Entonces, pasa un fenómeno, Roberto. Es un rabalazo, güey. No sabía yo que Francisco era garífuna. Dolmo Flores es mi tío. Yo le conozco varias historias garífunas. Todos mis sobrinos, Roberto, los hijos de Alberto son garífunas. Francisco, yo soy lenca, Francisco. Dolmo Flores es mi tío. No, mira, Robert, yo le he dado seguimiento por cuestiones más de investigación y saber la profundidad del problema, y me doy cuenta de una verdadera, ya no hipótesis, para mí es la realidad de cómo se ha manifestado este problema y por qué sigue el problema, sin o con la participación del gobierno de turno, no del Estado. Mira qué cosa, del gobierno de turno. Son dos situaciones extremadamente diferentes. Ok, venga la génesis. Si este problema data desde 1870 y algo, en ese momento hubo una desproporción de reclamos. Y la desproporción de reclamos es porque en el año de 1901 comienzan legalmente los reclamos y comienza los gobiernos de turno a cederle a las comunidades garífunas y a los pequeños reclamantes parcelas diferentes de terreno en diferentes áreas y con diferentes medidas. Mira, que yo creo que la parte jurídica de acá del programa, el abogado Tomás y el abogado Coto, nos van a acompañar en esto. El INA en un momento otorgó hectáreas, en otro momento otorgó acres. El INA en otro momento otorgó tareas. Entonces, mira qué cosa, no hubo una unidad de medida técnica. Quiere decir que esa proporción, hay uno de los títulos que dice se entregan caballerías. Y también en los títulos que se han otorgado a discrecionalidad del gobierno de turno, en un momento afectaron el casco urbano del municipio de Tela, en otro momento afectaron el Parque Llanet Caguas, en otro momento favorecieron a Promotur, en otro momento los garífunas, nuestra raza, porque son nuestra raza, se quedaron desprotegidos porque no sabían si irse para el cielo o para el mar. Para el mar, correcto. Entonces, en estos momentos, nadie técnicamente ha demostrado la manera que legal y jurídicamente puedan demostrar cómo el mar ha evolucionado y recogido sus tierras, o en algunos sectores las ha liberado. Mira qué cosa, ahí tengo dos abogados que nos pueden dar clase exclusiva de derecho civil, correcto. Entonces, eso, Roberto, el mismo mar les ha favorecido o les ha chocado. La comunidad de Tela, de San Juan, la comunidad del Triunfo, la comunidad de Punta Piedra, la comunidad de Miami, todas las comunidades a la orilla del mar
han sido abulsionadas en su momento. Entonces, claro, el mar le recoge tierra y ellos van creciendo su título hacia el casco urbano de la ciudad. No ha Se habido va como recuperando lo que el mar les va quitando. Totalmente Correcto. de acuerdo. Ese es otro. Eso. Entonces, no ha habido una autoridad que delimite eso, porque el parque de Anescagua llega hasta Puerto Cortés, hasta la portuaria es del parque. ¿Me Sí. permite, Francisco? Sí, señor. No, Fíjese permítame. que un dato interesante es que de las 1.770 hectáreas que estaban solicitando en el juicio contra Honduras por parte de la comunidad garífuna de San Juan, en la sentencia se reconocen un total de 674 hectáreas. Eso es importante. Muy Eso bien. es importante, ¿verdad? Y que se Permítame, encuentran licenciado, que dentro quiero de las darle mencionadas colonias y barrios en referencia. quiero darle Sí. la introducción a Ezequías porque para que balanceemos, ¿verdad? Y nos plantee. Ezequías, Para que estemos ¿ya en estás listo? sintonía. Ezequías, ¿qué pasó con Ezequías. Primera vez que nos está fallando, que no. Siempre Nunca ha tiene sido. problemas Ezequiel con el satélite. Ay, es que yo, miren, Ajá, ¿me escuchan? sí. Es que yo Sí. no sé, pero creo que ya tiene otro procedimiento esta cosa de Zoom, porque no pude entrar. Solo los escuchaba, pero puta, Ajá. ya otras papadas me salían ahí. Bueno, miren, No nos la, quiere la percep- tecnología. la percepción que tengo respecto al problema. Voy a tocar dos puntos ahí y el último es el que más me interesa. Ahí la cosa es sencilla. En la sentencia de la Corte Interamericana está la solución ahí. ¿Qué dice la Corte? Que el Estado está obligado a delimitar ese territorio. Esa sentencia fue en agosto del 2023. Mira, hay una cosa que es absolutamente cierta. Los garífonos han vendido esas tierras. ¿Que es ilegal la venta? Es cierto. ¿Cuál es el procedimiento para que vendan? Primero, tiene que ser autorizado por el patronato para que puedan vender. Segundo, no se puede vender a un extranjero. Pero ahí, ¿qué ha pasado? Hay ciudadanos, el caso de ese San Juan, es que un ciudadano obtuvo el título. Él obtuvo el título y vendió. Y ahora le quieren quitar a quien compró eso la tierra, pues. Para mí es una sinvergüenzada esa, es una forma de negocio, ¿verdad? Mal hecho, porque no debió haberse vendido, porque era prohibido. Pero no están enterados todos ellos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? La idea de vender ilegalmente es precisamente crear estos problemas. Por el otro lado, tenés un problema vos ahí. Ahí solo no hay garífonas, ahí hay indios, ladinos. Ahí hay de todas clases que tienen herencias de sus tatarabuelos y el tatarabuelo le heredó a su tatarabuelo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? En 1989, cuando la OIT propone el decreto 169 y el Estado de Honduras suscribe ese tratado, ¿qué pasa ahí? De la noche a la mañana, toda esa gente que vive ahí, que tiene casas, que tiene un negocio, que tiene un edificio, no tiene nada. ¿O no es así, Tomás? Sí, Ezequías, efectivamente, hay mucha gente ahí que tiene sus entonces, ancestros, hablamos de ladinos, ¿verdad? Correcto. Desde 1989, sí, y otro elemento importante es el tema del Parque Nacional Janet Caguas, que abarca parte del territorio reclamado por la comunidad garífona de San Juan, que esa es donde ustedes saben. Entonces, pero espérenme, no he terminado, solo era para que confirmara Tomás, porque Tomás conoce más el problema porque estuvo allí
en la mera estudiando los casos y en la comisión. Bueno, entonces fíjate bien. El problema es que yo veo que hay una manipulación sobre el tema. Así es. Ahí se están aprovechando grupúsculos que quieren crear el conflicto. La papada es sencilla. La papada es Así sencilla. es. Miren, hay que mandar a delimitar eso, establecer con un GPS cuáles son hasta dónde llegan, porque ahí hay otro problema. El territorio está indefinido y en realidad no se sabe o se puede presumir hasta dónde llega o algo por el estilo. ¿Qué pasó con la municipalidad de Tela? La municipalidad de Tela lo que hizo fue ampliar el periodo urbano. Al ampliar el periodo urbano, entonces hubo correcto. Entonces lo que hizo es que como se convierte en tierra ejidalesa, entonces da los títulos. Pero la sentencia también está claramente determinado. ¿Qué es lo que hay que hacer según la sentencia? Ahí no se puede vender a extranjeros. Y los patronatos y el interesado solo puede venderle a otro garífuna. No le puede vender a un ladino, no le puede vender a un extranjero. Además, de acuerdo al convenio, esas tierras son comunales, es decir, un solo título colectivo, no hay títulos es propiedad colectiva. individuales. Es propiedad colectiva. Sí, Es eso propiedad es lo colectiva. que yo, que es que Ezequiel, pero espérame, Ezequiel, una inquietud que tengo. Cuando tú dices que este moreno vendió su parcela, pues lo que tenía, pero el moreno siguió viviendo ahí, pues, como cuidando. No. Entonces ahora reclamo tu propiedad. ¿Cómo está eso? No, mira, él vendió, él ya murió el señor, ¿verdad? Y ahora, años después, es que surge el problema. Pero mira. Sí, porque él siguió viviendo. Es que yo lo que tengo entendido es que vendían y seguían viviendo ahí como cuidando. ¿Me entiendes? Y el dinero, pues, eso te está diciendo, no sé, pero independientemente de eso, la gente que ha comprado ahí ha comprado. Lo han tomado posesión. Han tomado posesión, sí. Ahora. Y la gente tiene su título y está plenamente inscrito. Bueno, ¿a quién le corresponde determinar si fue bien hecha la venta, si ese título es malo o no? A los tribunales de lo civil, pues. No tienen que andar en ese cachimbeo ahí. Y ahí es donde salen perdidos los garífonas, ahí es donde salen perdidos. Exacto, exacto. No, fíjate que no saldrían perdidos. No saldrían perdidos porque esas ventas fueron ilegales. La misma sentencia establece que lo que hay que hacer es indemnizar a los que han comprado. La sentencia habla de 3 aspectos, ¿verdad? Indemnización, dice, devolución de las tierras o la otra es... sí, retribuirlos, algo así, pero yo lo estuve leyendo. Mira, te quiero leer esto, Ezequiel. Pero ¿cómo, dice, don Roberto, perdón, licenciado, cómo se va a indemnizar si ahí están construidas, ahí hay colonias, hay barrios, hay hoteles? ¿Cómo el Estado va a pagar todo eso? Pero mire, una parte del proceso que dice aquí, dice que el 21 de julio del 98 la comunidad garífuna de San Juan presentó otra solicitud a Lina para que se titulen todas sus tierras y territorios ancestrales. Digo ancestrales porque el licenciado Coto tiene algo con esto que no acepta este término, ¿verdad? Posteriormente, el 3 de abril del 2000, la comunidad presentó nuevamente su solicitud, en virtud de lo cual el INA abrió el expediente número 54312 y el 6 de junio del 2000 emitió una resolución en donde determinó, dice, otorgar un título definitivo de propiedad de dominio pleno a favor de la comunidad garífuna de San Juan sobre un predio rural con una superficie de 328 hectáreas, 31 áreas y 87.87 centarias, dice, a lo cual se debe excluir 265 hectáreas, 64 áreas y 8.6 centiáreas. Ellos tanto dicen y 80 áreas correspondientes a la sociedad Promociones y Turismo. Ya estaba una propiedad ahí reconocida de esta sociedad, pues, Promotur. Y él y el resto a más de una decena de personas particulares no indígenas. El INA agregó que este título adjudicaba siempre y cuando dicho documento haya sido debidamente otorgado por autoridad competente
en fecha anterior al otorgamiento del título. Asimismo, la comisión indicó que la concesión de este título de pleno dominio se dio a título gratuito y como patrimonio inalienable de la comunidad beneficiaria. En suma, el área otorgada en dominio pleno a la comunidad de San Juan se divide en 3 globos de terreno que forman una superficie de 63 hectáreas. Y sigue ahí, ¿verdad?, la relación de hechos, pero yo quiero ver que de alguna manera ellos han hecho su lucha, pues han tenido su propiedad, pero No, que la hayan pero comercializado. mira, chaval, Adelante, Ezequiel. Roberto, Sí, mira, aquí de lo que trates de ser justo. Es justo que vos tenés 80 años de vivir ahí, que le heredaste a tu abuelo, ahora aparezca que no tenés nada ahí y que han crecido tus hijos, que pusiste una ferretería con su edificio, pusiste un hotel o algo por el estilo, y a partir de 1989 no tenés nada. ¿Te parece justo eso? ya. Sí. Gracias. Pero luego No, viene la... Roberto, Ah, yo no he terminado, Roberto. oh, perdone, que sí, Ezequiel, pero Mira, dale tiempo, Ezequiel, Ahora que tenemos 3 nobles juristas en la figura, casi todos están coincidiendo en algo, pero hay algo que marca el origen del problema, Roberto. El origen del problema es la tenencia comunera de terrenos o propiedades sin legitimidad nacional o ejidal. Mira qué cosa. Esto trae en sí un estudio más profundo. La palabra ancestral no es la palabra adecuada, sino el origen del Estado mismo. Porque si ellos tienen derecho a esas propiedades, ¿por qué yo no tengo derecho? sí, y usted es hondureño, pues. Y yo soy Claro, hondureño, correcto. yo también. Es correcto. Entonces, el problema data un poquito más de manera, ¿cómo sería el término? Numismático, porque no es ancestral, es numismático, del origen de nuestras Holístico. razas. Entonces, ¿quiénes fueron primero? ¿Los garífonas o los ladinos? ¿O a quién Es que, dejó Colón olvidado? Porque oye, este Claro. vergueo se inicia con los españoles. no, Correcto. mire, no, hombre, bueno, es que los españoles nunca le dieron tierra bueno, a ellos nunca, vamos a no seguir. tenían... Sí, No, no, perdone. espéreme un Ok, tantito, termine, un Dorato. minuto, sí, termine. Espéreme Doctor. un tantito. Recuerde que el problema de Islas de la Bahía se resolvió a través de un tratado de un Guayque, no sé qué, Leno Guayque, Cruz. Sí, de Inglaterra, Y eso lo respetaron, Reino Unido. correcto. Está incluido. Entonces, hay una génesis de solución, pero los gobiernos de turno no quieren encarar el problema. No es que no tenga solución, sí hay solución, porque las tierras que no se adjudican vuelven a ser nacionales y punto. Mira, crearon el parque Yanet Caguas para inmortalizar a la doctora Yanet Caguas, a la licenciada Yanet Caguas, ¿correcto? El casco urbano de Tela fue creciendo porque es una demanda imperativa que lo rural se vuelva urbano. Las comunidades garífonas fueron, vamos a ver la palabra, fueron autodesprotegiéndose de su legado, no su tenencia, de su legado, porque la presidenta de Ofrené vive en Nueva York. ¿Me explico? No, es que esas son las crudas realidades, pero yo me identifico como garífuna y por eso sé parte de este problema. El mismo problema tenemos en Puerto Cortés, en Bajamar, y el Cerro Cardona y un montón de Pero comunidades. el licenciado, la Miriam Miranda está ya ahorita en territorio firme, ya defendiendo. En el momento de la huelga se aparecen aquí levantando una bandera de víctimas. Bueno. Esa cabronada ya no juega porque aquí hay un problema. Deme un chancecito, porque está el doctor Roberto Enrique Catán. También es garífuna. Entonces, sí. También es garífuna. El detalle del problema, Roberto, no sabía yo que había dinero allá en Arabia Saudita, ni en Palestina. Solo te voy a poner un ejemplo, Roberto, y ahí queda mi participación. ¿Por qué razón existe la emisión de tantos títulos a petición de los mismos garífunas, pero con diferentes comandantes?
porque nunca existió un mapa real. Exactamente. Y hay que hay muchas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué la comunidad ladina que vive allí alrededor y que no tiene problemas? No tiene ¿Cómo problemas que los no? ladinos, porque tienen su ¿Cómo que no? documentación, me imagino, ¿verdad? Pero bien, doctor Enrique Bueno, el Catán, análisis ahí va. Me gusta el tema. doctor Roberto Catán, Bienvenido. ¿está conectado? A ver, Catán. No, Catán Arauz. este es Catán. Nomás que yo hablo así le he dicho todo el tiempo. Pero No, no está Catán ahorita. Arauz. Arauz. No está. Garífuna, Miren, vamos a creo. seguir dando la vuelta porque ya ves, le toca al licenciado Coto después que dimos esta rapidita. Sí, así, no, está seguir bonito con el el tema. licenciado Me Coto gusta. y después vamos a tener, nomás tener el licenciado Coto con Roberto, ¿verdad? A ver que si Roberto ya está listo. A ver, licenciado Coto, a ver, ¿cómo la acomodamos? Sí, Ok, vengo llegando ahorita a casa, pero ya estoy entrando aquí. Ok, bueno, he estado escuchando lo que dice Francisco Flores, es una exposición muy brillante. Igual habló, digamos, de Ezequías también. Yo digo que ese término que ancestral, aquí lo que vale son los títulos verdaderamente extendidos por el INA o extendidos por la institución predial del instituto, la corporación, los dominios plenos y las escrituras que se dan ya entre particulares. Y ese título yo no lo conozco. Lo que sí conocemos es la sentencia, pero la sentencia no se ha ejecutado. Esa sentencia sigue todavía en pañales. ¿Qué sucede? Que no ha habido la voluntad para poder resolver el problema. Ahora, posiblemente voluntad sí, lo que no ha habido es plata. Porque ¿quién le va a pagar? El Estado no tiene capacidad para comprar todos los hoteles que hay construidos ahí. Hay que ver claro. El Estado no va a poder, por mucha voluntad que tenga, eso no va a ser posible. Ahora, los títulos que han obtenido los particulares, o sea, los ladinos o los indios que podamos ser nosotros, y los títulos que han tenido los morenos, los tocarífunas, también han sido vendidos a otras personas y a otras personas. Entonces, esto se ha descentralizado. No ha habido control del propio Estado, se ha dejado a la deriva. Aquel morenito que obtuvo un título y todo, luego le ofrecieron, digamos, 50,000 varas y tenía una situación difícil de necesidad, la vendió de 50,000 y ya tiene otro, y ahí vino otro y la vendió, y ahí, total que ahí pueden haber hasta 20, 30, 40 personas que han revendido. Entonces, esto no ha tenido, digamos, un seguimiento ni ha tenido una salida correcta. La misma sentencia habla las soluciones de esto. ¿Cuál es? Es un justiprecio, pero eso es incapaz para una nación como la nuestra, es incapaz poder resolver esto, porque nadie va a poder indemnizar todo lo que se ha invertido en esas zonas de ahí, eh, y prácticamente no es factible para Honduras. Así, esa sentencia no es ejecutable para Honduras. abogado Coto, ¿y cómo relaciona usted o entiende que la Corte Interamericana sí reconoce el título ancestral? Pues, porque ahí lo está diciendo. Es que, es ¿Qué es lo que? ellos, ellos son de oficina de allá. Eso no conoce la realidad de nosotros los indios aquí. Una cosa es hablar en una oficina y hablar allá y ganarse un buen billete como consultor de esas cortes, a estar aquí viviendo en el Triunfo de la Cruz, en San Juan, en Tornabé, en todos lugares que son nuestros y que están en posesión tanto de Ladino como están en posesión de nuestro garífono. Así que esas son sentencias emitidas en salones cerrados, en oficinas, sin tener realmente una concesión, a pesar de que hayan venido comisiones acá a ver, y todo, como decía en la primera exposición que hizo el doctor ahí, de que son 1,700 infracción de 70 las que solicitaron, al final solo se les dieron 600, pero ¿dónde están esas 600? Si ya 600, y los ladinos, ahí están los ladinos metidos en las 600, o sea, al final tal vez les viene tocando algunas No, sí, 300. por eso Ah, pusieron ah, las clasificaciones ahí, pero mire que en una parte de la resolución de la Corte, en un caso de Ecuador, que le quitaron unas tierras a unas etnias indígenas,
cuando revocó el caso y vino la apelación y se dictaminó la corte a favor de estas indígenas, tuvieron que devolverle las tierras, o sea que allí habla en ese caso de la sentencia de que existe la posibilidad pues de que se rectifique y se retorne las tierras a sus dueños y eso pasó en Ecuador, pero bien. Robert, tenés toda la razón, sí, pero se fueron al origen del problema. No, no es así. Es que miren, hay algo que yo ya lo manifesté. Ese convenio de la OIT es de 1989 y fue aprobado por el Estado de Honduras en el 92. O sea, de la noche a la mañana, el que ya tenía el ladino que ancestralmente heredó y toda la cosa, ya no tiene nada. O sea que es la comisión al final la que nos crea este serio problema. Así es. Ese es el punto ahí. A ver, Roberto Catán. Hay otro tema mucho más trascendente que ese. Te voy a contar ahí. Esa papá, ya la misma corte da las soluciones al problema. Ya lo discutimos. ¿Sabes cuál es el gran problema que hay ahí? ¿Por qué crees que hay tantas movilizaciones? Mira, todos ustedes saben que en los sectores donde se produce palma, hablemos de Colón, el departamento de Colón, todos los lados donde hay palma, aquí en Cortés, ustedes saben de que ahí hay bandas del crimen organizado que necesitan esas fincas para hacer pistas para las avionetas. Todas esas masacres que han visto ustedes, eso responde a luchas de territorio ahí. Eso no viene de gratis. Y ahí están representados los dos carteles más importantes de México. Bueno, pero mira, la última intención que tienen realmente es de que se elimine esa última ley que te permite el desalojo de forma inmediata, con solo la presentación de la escritura que acredita tu propiedad. ¿Por qué? Cuando vos tenés un terreno y sos invadido, ¿qué pasa? Tenés primero que irte a la policía. La policía se va a tardar 2 años para investigar quiénes están metidos ahí porque eso es lo que buscan ellos. Te va a tocar esperar 2 o 3 años. Después de eso pasa a la fiscalía. La fiscalía presenta el requerimiento. ¿Y qué sucede ahí? Otros 3 años te vas y con tanta carga de trabajo que tienen los fiscales. Luego te vas a los tribunales. La fiscalía se va a los tribunales. Y entonces vienen y te tardas otros 3, 4 años ahí para que salga una orden de desalojo. Esa ley te permite a vos de que en forma inmediata. Es más, esa ley no lo he leído bien del todo, pero creo que establece un punto que no se le puede aplicar esos desalojos a los de la comunidad garífuna, precisamente por el estatus. Yo solo escuché esto, no lo he confirmado. Pero todas esas movilizaciones que vos estás viendo ahí llevan la intencionalidad de que se elimine ese decreto y que la seguridad jurídica en cuanto a la propiedad sigue como ha estado haciendo, que es lo que hacen en el Bajo Aguán. Invaden, pero ¿quiénes invaden? Las bandas criminales, y esas bandas contratan gente ahí, contratan trabajadores para que se meten en la finca, pero también llevan los camiones para ir a cortar la fruta. Y hay algunos que se van, pero te han dejado pelado la finca, pero otros se quedan. Ahí se está dando el caso de que están invadiendo a cooperativas, empresas asociativas campesinas, que incluso las quieren sacar de su casa y algunos los han sacado de ahí, pues. Gente que no forma parte de las empresas asociativas. Ahorita yo creo que es la oportunidad de poner orden en esto, porque el crimen organizado que está ligado
Y ese es el reclamo, Ezequiel, que se le hace al gobierno de doña Xiomara, del cual el compañero Tomás formó parte, porque esa sentencia se salió el 2023, ¿verdad? Todavía Sí, había tiempo en el gobierno de doña Xiomara de aplicarla y organizar y todo eso, ¿no? ¿Por qué no se hizo, pues? O sea, sino que se No, dejó ese problema para después. sí, ¿Cómo ese es llama el eso, Ezequiel? problema. De repente, vos sabés que las cosas burocráticas son tardadas, que hay que emitir leyes, que hacer el trabajo de investigación, medición, es un proceso largo. Pero bueno, bueno, se pudo haber lo iniciado primero, primero. Ezequiel, lo primero, Ezequiel, es que robaron el pisto de la delimitación, lo dije al inicio. ¿Cómo, Ah, de Eso veras. pasó. cómo es eso? Sí, eso pasó, eso pasó. Contame. Yo tuve una reunión con el director del Instituto Nacional Agrario en ese momento, con Francisco Funes, y luego surgió ese tema, ¿no? De hecho, hubieron requerimientos fiscales en contra de algunos funcionarios. Luego, la Secretaría de Finanzas nuevamente aprobó un nuevo presupuesto y en eso quedaron. Am, y además de otros elementos que es importante decirlos, como es la participación y la negativa por parte de la alcaldía, ¿no? En algún momento que también había emitido títulos en dominio útil en algunas áreas. Y otros elementos ahí que hacían difícil la demarcación o la delimitación de las 600 y pico de manzanas ¿O que es que establece nunca la hubo sentencia. voluntad política? Sí, es decir, por lo que estoy diciendo, Roberto, situaciones que, como bien lo decía Ezequías, la burocracia y que no se ponen de acuerdo los mismos funcionarios a veces No, perjudica, y, ¿no? y es que, El proceso de Tomás, limitación establecido en la sentencia. Tomás, es que hay otro problema también. Fíjate que ejecutar la medición iba a quedar dentro de un cachimbazo a gente que tiene su casa ahí, vos, y sus Exacto, negocios. Entonces, exacto, y de repente las total, autoridades administrativas no han querido afectar a esas personas que tienen siglos de vivir ahí. así es. O sea, es que el tema realmente es complicado, Bueno, pues. vamos a ver, Ezequiel, Sí, con no, Catán, no es Roberto tan Catán. fácil. Roberto, ¿estás escuchando? Porque es que me puso un comentario, Roberto, hay un texto que dice que los Yo estoy indígenas, escuchando, Roberto. sí, pero ¿qué es ese comentario que pusiste? ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Que los indígenas, Fíjate que te voy a decir una cosa. ajá, En Honduras los indígenas, los verdaderos dueños de la tierra, los demás somos invasores. ajá, Todo aquel que tiene de español, de todas las razas y crisoles llegaron de afuera, los indígenas, los pech, los lencas, los tulupanes, no tienen derecho a nada. Y ajá. nosotros nos hemos olvidado de los verdaderos y auténticos indígenas. Somos un crisol de razas. Aquí a Honduras Sí, han venido de todas las nacionalidades, ya somos hondureños por nacimientos, familias de más de 100, 150 años radicadas en Honduras. Pero ahorita han hecho un negocio que alguien por ahí mencionó ahorita que vendían la tierra de 50,000 lempiras y siempre aparecen vendiendo sus tierras que por uso, por estar viviendo en ellas 80, 90 años. ¿Hace cuántos años vinieron los primeros descendientes de africanos a Honduras? Y los indígenas nuestros que están ahí han sido desplazados, están siendo asesinados, el caso de los tulupanes en Lloro, porque yo estuve en Locomapayoro hace unos años y el cacique me dijo, ¿por qué nos quieren matar si nosotros lo queremos vivir aquí? Ya. Y ahí empecé a investigar. No hay conciencia de nación de que todos tenemos derecho a vivir en paz, pero no queremos vivir en paz. El problema de los no, garífunas es que hay un potencial turístico y los grandes dueños del país quieren quedarse con las tierras, pero aparte hay algunos que han vendido esas tierras. Ahí está el ejemplo. El Parque Janet Cagua, que es reserva, que está cerca de San Juan y todo eso de Tela, está siendo invadido. Como no hay justicia, no hay tribunales, no hay fiscales, no hay jueces,
y han hecho un alargamiento de los juicios de 2, 3 años, que mientras hace la investigación, ¿cuál investigación? No hay investigaciones. Se empapela, se engaveta todo y ahí queda. Entonces, ahí está Chico viéndome y oyéndome, sabe muy bien que lo que no hay es voluntad para Dice hacer que las tiene cosas. un ramalazo de garífona, dice Francisco Catán. Claro, Claro que sí, tengo mi código genético y tengo el 8% descendiente del Congo. A mucha honra. claro que sí. Tengo el Mire, doctor, 80% de entre de la gente de África, que son los palestinos, tengo de egipcios, tengo de Levante, todos somos un crisol de raza. Oye, no, Roberto, mire, quiero preguntar, a ver, Yo ¿quién vive? tengo de Roberto, indígena y Roberto, me sale indígena americano, fíjate, a saber qué Ah, pariente mío viene oyendo. Roberto, Entonces todos somos un Roberto, crisol. quiero hacer otro aporte que Roberto, nadie. a ver si nos puede ayudar. ¿Cómo es que aparece la mano de los Rosenthal ahí en ese asunto? Ay, es que don ¿Eh? Jaime era un tigre, era sagaz. Don Jaime Ajá, andaba comprando para hacer proyectos y seguía haciendo proyectos. ajá, pero legalmente Él no, o como siempre. No, eso le fue compraba por directamente a las hipoteca. personas. Ah, Sacaba préstamos, recibían garantías y ahí salen las cosas. Un montón de cosas que los ahí, tribunales ahí, nunca han querido resolver. esa ha sido la movida, sí. Pero Y mira, el Roberto, moreno garífuna se siente estafado, se siente, pues que, ¿ah? Y por eso se ha quedado Mire, clavado ahí, ¿no? ¿Ah? le voy a dar un recordatorio. Ajá, No nos engañemos. Llegaron en épocas de 2 por 1, le daban 50,000 lempiras por tanta cantidad de tierra. Eran $25,000 y muchos agarraban para Estados Unidos. sí. sí, Ahora que la Corte Interamericana les da esas tierras nuevamente, no debería haber derecho a venderlas. Deberían de estar sin ser vendidas. El ejemplo más grande del Bajo Aguán, señores. Osvaldo López Arellano crea el Bajo Aguán y dijo que iba a ser un polo de desarrollo con aquel comunista brasileño que llamaba Santos de Moraes. Hace una ley de la reforma agraria, pero restrictiva, que no podía venderse, traspasarse, hipotecarse. ¿Y qué sucedió? Vino un presidente Sí. y dijo, Callejas, se La pueden ley de vender, dijo modernización Calleja, se puede. agrícola Y de salieron a venderlas 1990 de todos y ahora Rafael me lo Leonardo invadieron. Callejas. Rafael Leonardo Calleja, exactamente. Pues. Entonces, ¿qué El sucede? 90. No hay justicia, no se aplica nada. No hay justicia, es todo, es simplemente, es muy sencillo. Debería haber leyes pero más, aplicación más correcta de las leyes que tenemos. Eso es Entonces lo lo que que según necesitamos. estoy escuchando, ese caso sigue en el limbo y se va a tener que resolver a la pura fuerza, la fuerza pues de las armas, no del poder, necesariamente, no fuerza del necesariamente, poder. hombre. A ver, No, Armando, hombre, Armando. Eso tiene que No, intervenir el Estado y cumplir con la sentencia. Ahí está la solución a todo ese problema. O sea, hay sectores que quieren aprovecharse de eso para armar cachimbas, eso es otra cosa. Ezequiel, pero es que el Estado se hace loco, es irresponsable. El Bueno, Estado pues aquí, viene, se va de acuerdo a la legislación nacional, a lo de los juzgados y todo, sacan un no, requerimiento hombre, fiscal y es que ese vámonos, problema tiene desalojo. solución. Que no ¿Ah? la queremos ver, esa es otra cosa. Pero mira, hay otro aspecto ahorita que habla el doctor Catán, mira, ve. Fíjate que una primera pregunta. En, los garífanas nunca tuvieron título, sino a partir del decreto este. Tal vez algunos sí tenían ahí, ¿verdad? Pero no existía el decreto y entonces eso les viene a dar el derecho a esa tierra. Bueno, en detrimento de los que ya viven ahí desde hace años, desde hace varias generaciones. La pregunta es, para los que dicen que vienen desde la colonia, ¿cuántos garífunas eran en aquel momento? ¿Cuál era la población hondureña? Si en los tiempos de Marco Aurelio Soto éramos 300,000 los hondureños, ¿ah? Y aquel país inmenso se miraba mucho más inmenso que ahora. Fíjate, la ley de 1936, la ley de migración, promovía la inmigración. Fíjate que decía esa ley, que es de 1936, que como estaba el estado de Honduras deshabitado y querían desarrollarlo como país, fíjate que la ley decía que si venían gente de Medio Oriente
Ahí por eso viene la gente, por eso a los turcos les decimos turcos, y aunque sean judíos, ¿verdad? Entonces venían y les daban a los de Arabia Saudita, eh, a otros países ciudadanos de ahí, y les garantizaban 50, 60, 80, no sé cuántas manzanas de tierra. Entonces, ahí caen también ellos, fíjate. Y en ese entonces no tenían el estatus de tierras comunales de esas tierras, pues. Eso es hasta después. Y en eso es que lo que hay que reparar, pero a eso nadie le para bola. Y además de que la solución está ahí en la misma sentencia. Pero Ahí ¿por me qué no quedo se yo. aplica sequía? ¿Por qué no se lleva a cabo, pues? Bueno, por lo que ya dijimos, mira, O sea que el Estado boicotea, Si me ha permiten, boicoteado esa sentencia. ¿Por es qué? que mira, para comenzar, te imaginas vos como presidente, ya bueno, y además de eso que vas a estar en campaña en algún momento. Y tenés votos ahí de un cachimbazo de gente que vive en colonias enteras ahí, vos. Y les a decir, les va a quitar, ya no tienen su casa usted aquí. O sea, hay varios temores ahí. Mira, yo te voy a decir algo, yo conozco, a mí porque me ha tocado ir a hacer algunos trabajos ahí. Mira, ay, ¿sabes qué hacen ahí para cuidar la propiedad, vos? Se las dan a gente del crimen organizado que tiene sus 20, 30 sicarios y se meten y les dan vivos ahí porque esos se quieren meter ahí, ¿verdad? O sea, hay un problema serio que es lo que hay que atacar ahí, pero la solución, la misma sentencia te la... Y no hay necesidad de tanto alboroto ni nada por el estilo. Que haya voluntad política y no sé, y buscarlo lo más justo posible. Y eso es lo que digo yo, lo más justo posible, porque hay gente que tiene derecho ahí, pues, independientemente que sea ancestral, ahí hay que buscar soluciones. O sea, indemnizas a ellos y se sacan de ahí, que eso lo dice, fíjate que eso lo dice la Corte. En la sentencia dice que los extranjeros que tengan territorios ahí deben de ser indemnizados para que les quede a los morenos la tierra, fíjate. Sí, eso es lo que está diciendo la Y el, resolución y de el, la esta- Corte. y el Estado no tiene dinero ni para hacer 10 hospitales para los ladinos. Sí. pero hay otro elemento de sequías, compañeros, que también la sentencia establece que se les puede dar el área en otro lugar. Ajá, también. Sí, eso. Reubicar Correcto. Reubicación, sí, esa es Pero la a los misma primera. cantidad, extranjeros no. Pero a en los la misma extranjeros, no a cantidad de los tierra. garífunas. No a los garífunas, a los A los garífunas sí. garífunas. Sí. Sí. Pues. Bueno. Es decir, por ejemplo, vos como cuando fuiste director de Lina, ¿va? Se te dijo, se te era dicho en ese momento, bueno, señor director, tenemos necesitamos, si la sentencia establece 676 manzanas, entonces habría que reubicar o complementar esa área en otro lugar, que puede ser incluso en otro departamento, ¿va? Es decir, en Sí. una cantidad igual de tierra que la que ya no poseían ellos porque había sido titulada por terceros. ¿Sí me entienden, verdad? Sí, ya te entendí esa parte. Pero Ezequiel, Ajá. imagínense todos los que están ahí, que, que, que la sentencia dice que se puede reubicar y que diga el Estado, vaya, le puede dar allá en Nueva Armenia, Sabana Grande, agarrar todos aquellos cerros. ¿Usted cree que se van a venir para ahí? No, otro No, pleito. no, porque su cultura, su vida, su medio de vida está No, por ahí. eso dice que deben de ser tierras en iguales o mejores condiciones que en la que él está. No se habla de cerro ni montaña como está diciendo el amigo ahí, sino No, pero tierras aptas igual, por ejemplo, que se le dé en el valle de Lepaguare. ¿Usted cree que esa gente va a poder sembrar toda esa zona de ahí? No lo hace porque ellos tienen una cultura distinta. Ellos viven del mar, ellos viven de otras cosas, no viven exactamente de como lo hacemos nosotros que vivimos Bueno, directamente entonces de ya la ve cuáles son los agricultura problemas que y de la surgen ganadería. para el Estado. Sí. No es fácil para el Estado, Exacto. entonces. Una cosa es lo que diga la sentencia y otra cosa es la aplicación de la sentencia. Y ahí Y es la donde empezamos a realidad, tener la problemas como realidad Estado, la encontrada. realidad.
Sí, porque No, una sentencia, como lo dije inicialmente, La tiene factibilidad que del venir a Estado. solventar una situación, no a generar un problema mayor. Y Ajá, para eso entonces existen los así es. consensos, las negociaciones. Bueno, abogado, ¿y usted qué piensa? ¿Me acepta o no me acepta esto? Si no me lo acepta, entonces, ¿qué otras opciones me puede dar o me puede ofrecer? En eso Correcto. consiste la negociación, que Sí. habría que hacerlo Así es. en el marco de la ley, en el marco de la convención y en el marco de la sentencia. ahora, abogado, les consulto. Si esa sentencia es condenatoria o es una sentencia de adjudicación a favor de la comunidad garífuna, ¿ese recurso es apelable o no es apelable por el Estado? No No, tiene, la sentencia es no definitiva, tiene, no Ok, tiene. Y, vamos y- ahí, vamos y- ahí. Exactamente esa palabra quería escuchar, sentencia definitiva. así La ah, es. ley de reforma agraria dice que la tenencia de la tierra de manera pacífica por 20 años también le da derecho a la tenencia de la así tierra. es, Y la así prescripción es, así es. extraordinaria, Y Para poder también cumplir, la extraordinaria, para prescripción poder cumplir, administrativa o para, extraordinaria. es ¿Por civil, para, qué civil razón? extraordinaria. Abogado Tomás, Sí, abogado Ezequías, abogado Coto, doctor Catán, ¿por qué razón no incluyeron el programa de administración y titulación de tierras, estas tierras garífunas? Dice Exactamente. Sí. tierras Es que, ancestrales. Mire qué es que, cosa, la palabra es que, ancestral, regáleme un minuto, doctor Ezequías. Regáleme un minuto, que son preguntas torales. La palabra ancestral habla de antepasados que dejaron costumbres y linaje. Correcto. Tenemos que ser actuales también, porque el Patrimonio ajá, desarrollo cultural. no lo detiene nadie. Entonces, el Estado tiene que actualizar bajo el mandato de una sentencia los posibles valladares o los posibles caminos para poder tener una solución perpetua encaminada a fortalecer esas comunidades con el desarrollo. Miren qué situación más ambigua la que se presenta porque no tenemos legislación que permita administrar esa sentencia y no tenemos recursos para ejecutarla. Entonces, exacto. hay un tema básico que se llama CARDEX. Si son 1.770 hectáreas a medida actual dada por el INA, también hay unos títulos que hablan de caballerías que eran 264 manzanas en tiempos antes del año 50 y el INA ha venido certificando esos cambios de medidas. ¿Qué resulta entonces? ¿Por qué no sacamos un inventario específico de toda la no, tierra totalmente delimitada en déjeme que le polígonos? explique, déjeme que le explique, Francisco. Mire, Me gusta. nosotros tenemos leyes por las cuales usted puede adquirir por prescripción una tierra después Sí, de 10 pues o 20 años. es un concepto básico. Bueno, pero le voy a explicar el mismo convenio y la misma sentencia establecen de que no son prescriptibles esas tierras y no se pueden adquirir bajo el concepto este. Lo que pasa que Doctor, repito la palabra ancestral. ¿Quién las declaró tierras ancestrales la, cuando dentro del patrimonio inmueble de la humanidad declarado por la UNESCO no existe ese mapeo en el mundo? Así bueno, Vayamos a es. pero cosas el concretas, decreto vayamos a de ese cosas concretas convenio lo y olvidémonos de establece. toda esa paragrafía que no nos lleva a una contundencia. Es No que esa es la existe Francisco, verdad dentro de jurídica. del No, patrimonio inmunidad. licenciado Perdón. no, Francisco, Sí, señor. Francisco, es que fíjese que permíteme, Tomás, permíteme que sería bueno solamente esto, Ezequiel, sería bueno es que diferenciar lo que son tierras ancestrales con títulos ancestrales, ¿verdad? Porque Probablemente, ellos doctor, no, ellos, probablemente. ellos no tenían títulos No ancestrales, existen, estoy de acuerdo en eso, no no existen. existen. Y Exacto, así es. una de las alegaciones por parte del Estado y ante la Comisión Interamericana y posteriormente ante la Corte era lo que alguno de ustedes ya mencionó, de que esas tierras fueron ocupadas inicialmente por ladinos y Exacto. posteriormente, después llegan los garífunas
y no es que ocuparon la totalidad de las 1.700 y pico de manzanas que estaban alegando inicialmente tener derecho. Al final solamente pudieron demostrar que tenían una posesión irregular de unas 600 manzanas. Ok. Que Así fue lo es. que establece la sentencia, ¿verdad? Y dentro de esas 600 y pico de manzanas se encuentran una gran cantidad de ladinos y la Exacto. cantidad ocupada por los garífunas es mínima. De Así tal es. manera que la sentencia lo que al final dice es que se debe de indemnizar o reubicar o a estas o darle en otra parte, en otra zona, en otra área, la cantidad de tierras que ellos no ocuparon porque el Estado les negó la adjudicación cuando fueron solicitadas ante el Instituto Nacional Agrario. Hay que recordar el decreto número 8 cuando comienza, que es primario o es el antecedente de la ley de reforma agraria. Luego surge Andrade, en 1990 la ley de modernización y desarrollo del sector agrícola y ahora la ley de la agroindustria que viene a rematar totalmente la reforma agraria. permítame, Totalmente de acuerdo. licenciado, permítame, mire, solo nos quedan ya 30 minutos de buen tiempo para que nos enfoquemos en una resolución o final en cuanto a lo de la Corte, ¿verdad? Porque aquí dice al final de la sentencia que declara por unanimidad que el Estado es responsable por la vulneración de los derechos a la propiedad, a la participación en asuntos públicos y el acceso a la información pública contenido en los artículos 21, 23 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio de la comunidad garífuna de San Juan en los términos de los párrafos 88 a 137. El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal contenido en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de los miembros de la comunidad garífuna de San Juan en los términos de los párrafos 160 a 165. El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección, dice, tengo el chance a Gilda que entra, y a la protección judicial contenido en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento en los términos de los párrafos 171 a 185. Por lo tanto, dispone por unanimidad que esta Secretaría constituye por sí misma una forma de reparación. Esta sentencia, lo que está hablando el licenciado, esta sentencia constituye por sí misma una forma de reparación. Me entiendo que de reparación de daños y perjuicios, ¿verdad? Pérdidas y todo eso. Sí, El sí, Estado eso es. debe, dice, el Estado debe conferir un título de propiedad colectiva a la comunidad garífuna de San Juan sobre tierras alternativas o en su caso pagar Está claro, hombre, está claro. En su caso, dice, pagar las correspondientes Lo que ya rato les vengo diciendo, a pues. la comunidad en los términos de los párrafos 207 y 208. El Estado realizará las publicaciones indicadas en los párrafos 202 y 213 de esta sentencia en el plazo de 6 meses contados a partir de la notificación. Dice. El Estado deberá resolver los recursos judiciales o administrativos pendientes interpuestos por la comunidad garífuna de San Juan de conformidad con lo establecido por la normatividad interna en los términos del párrafo 217. El Estado pagará las cantidades fijadas en el párrafo 229 por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales y constituirá un fondo en los términos de los párrafos 229 y 230. Además, el Estado pagará el monto establecido en el párrafo 35 de esta sentencia por concepto de reitero de gastos y costos en los términos de los párrafos tal. El Estado dentro del plazo de un año, fíjense, el Estado dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta sentencia, rendirá al tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con esta misma. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia en ejercicio de sus atribuciones establecidas en la Convención Americana de los Derechos Humanos y luego dice, dará concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado total ejecución a lo dispuesto en la misma. Redactado en San José de Costa Rica, 29 de agosto del 2023. Entonces, licenciado Emilio Andrade, ¿qué pasó ahí entonces? Don Roberto, de las 18, 19 condenas que el Estado de Honduras ha sido condenado, valga la redundancia,
solamente 2 sentencias se han considerado finalizadas en cuanto a su cumplimiento por parte de la Corte Interamericana. Aún la Corte puede decir que el Estado tiene 1 año para el cumplimiento de estas sentencias, pero desde 1982, que fue la primera sentencia en la cual Honduras fue condenada, hasta la fecha, hasta el año 2026, solamente 2 o Fíjese, probablemente 3 la sentencias paradoja es han esta. sido finalizadas. ¿Por qué en Y se el les ha dado caso de los cumplimiento en magistrados su que totalidad. instituyó Juan Orlando sí se les pagó todo inmediatamente? No, pero ¿Y por sí, qué pero aquí no tampoco se le ha dado tuvo acción? cumplimiento. ¿Ah? No, a la sentencia de Gutiérrez Navas tampoco está en proceso de No, cumplimiento, pero no estamos hablando terminado. de los hechos, lo que ha sido. Ese caso se le dio trámite. ¿Ah? Porque había un fondo político, un interés político, y aquí vienen las Así grandes, es. ¿me entiendes? Fíjense que hay una justicia contradicciones. selectiva, en el sistema interamericano, yo siempre fui Si muy por ejemplo, crítico, vaya, mire, porque perdón. hay justicia selectiva, es Ok, decir, en el permítame. caso López Long, por ejemplo, López Long, que son los jueces Sí. que fueron destituidos y otros en el marco del 2009, El fue Partido rapidísimo, Liberal siempre fue enarboló la rapidísimo. bandera a favor de los garífonos. Por ende, Libre la heredó, ¿verdad? Y esa bandera que los garífonos. Y ahí está, tuvieron un negrito ahí que era científico, ¿verdad? Que Robert Cubo y todo eso. Y aquella pompa y aquella cosa. Pero a la hora de actuar correcta y Es directamente, mala fama que le dieron a ese negrito. ajá, no se hizo nada. Entonces, a ese es el conflicto con Libre, ¿me entiendes? La demanda libre. Porque mire, los cachurecos ya sabemos que nunca han querido a los morenos, aunque tienen gente ahí con ellos, pero es gente, ¿verdad? Pero así como... La mayor parte de ellos son nacionalistas, ajá, la mayor parte de los garífunas. Sí, entonces, ¿qué pasa? Porque al Partido Nacional, yo le entiendo, está bien que le dé y la fuerza, pero ¿por qué Libre en este caso? Pues ahí es donde uno emplaza y demanda. Pues se hizo el loco y no resolvió el asunto. ¿Ah? ¿Será porque comprobaron que estos morenos no le dieron el voto, que vieron cachureco? No es así. Bueno, seguimos, licenciado Coto, que ahí está todavía, o el doctor Catán, si quiere terciar algo. Doctor Catán. No, yo estoy escuchando, fíjate que es un tema pues no complejo, es un tema de falta de compromiso y de voluntad para ejecutarse las cosas. Y ahora, doctor, aquí estamos... respecto a que hay una matanza ahí, que ahí es un pólvora unido, ahí se puede encender la mecha. ¿Será que Libre está pensando en eso? Que ahí está la oportunidad de encender la mecha y convulsionar el país y hacer un desmadre. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cuál Libre? Yo estoy decepcionado, yo soy Libre, fundador de ese partido. ¿Ya no representa Libre usted? Doctor, ¿ya no representa Libre? No, jamás. ¿Jamás? Ah, bueno. Fueron corruptos, ahí andan oyendo unos con 100, 200 millones de lempiras. ¿No? Bienvenido entonces al Club de los Desamparados. No, voy a votar por el mejor candidato y por las mejores personas, no, son tonteras. No, Tomás atrás está la misma línea. Aquí es una tonelada de ladrones que hay. Sí, ¿verdad? Si usted lo cambia por excremento, hasta un frasco va a perder. Todos estamos podridos del país, todo está podrido, un negocio particular. Primera vez que escucho un razonamiento muy catracho. Todos están contaminados, están arruinados. Los verdaderos que estuvimos en las calles de Libre no fuimos tomados en cuenta, así que se les olvidó. Había que andar de velón, no por la capacidad. Bueno. ¿Hasta dónde será de cierto que el niño Ceteco está bien acomodado con 300 millones? Uy, papi. Pues no sé yo porque yo no lo he investigado. Si lo supiera, te lo dijera en este momento. Serían de dólares. Roberto. Volviendo al tema original, mira, el tema es tan extensivo que lo mismo pasó allá en Roatán con la comunidad de Punta Gorda. Para calmarle los ánimos les dejaron una tierra insólita, y crearon el municipio de Santo Guardiola. Ahí delimitaron las pretensiones de los garífunas. Mira qué cosa. Perdóneme, doctor, que lo interrumpa, pero es que mire que la licenciada, de la emoción me olvidé, licenciada Hilda Maldín, disculpe,
Ahí está la licenciada, qué Qué barbaridad, bárbaro, ¿verdad? Y Roberto. usted no la había visto. Es que vos A sos ver, misónico. a ver, licenciada, éntrele. ¿Ah? Quedó afónica el micrófono. Tanta Me nota. desprecian porque vivo en barrio pobre. Vaya. Ajá. Nada, bueno, aquí hoy sí ya estoy mejor de mi garganta. Estoy muy aquí entusiasmada escuchándolo, ¿verdad? Y realmente feliz de ver aquí al compañero Exequías nuevamente y a todos los que siempre hemos estado aquí. También aquí el compañero Andrade, la vez pasada se me olvidó porque no sabía quiénes eran, no lo reconocí, pero yo soy Hilda del grupo del Frente de Reforma Universitaria. Somos ahí Oh, contemporáneos. hola, Hilda, ya no me acordaba de usted. Qué Bueno, yo no te placer. reconocí, pero después digo yo, me empecé a revisar los Amores nombres. viejos, amores Oye, eternos. sí, hombre, ¿te O sea que acuerdas, sí, verdad? Cuando éramos de la o, FUR, de la Fuerza Universitaria Revolucionaria FUR. Bueno, o sea, o yo sea no que son de estuve en la la misma. FUR, sino que en el FRU. Ah, en el FRU, sí, pero recuerda que teníamos unas alianzas de vez en cuando ahí con Reponente Bueno, Unido. ahí nos unimos todos en la FUR porque se desintegró, parece, y Con la después ADU, ¿te entramos acuerdas? estábamos La los ADU. liberales y los Y sabes, socialistas. Andrade, ¿por qué es que no estuvo? Los comunistas con los liberales hacíamos alianzas ahí. Sí. Andrade, ¿sabes por qué no estuvo al principio del programa? Porque ella es la coordinadora en jefe, oye bien, del partido Justicia, Libertad y Democracia, que está enarbolando Dionisio. Dionisio ya, Ajá, bueno, lo sí. conoce, ¿verdad? Y estaba en una reunión y por eso mire, nomás termino y me Sí, conecto, me dice. así No, pero yo es. estoy en la misma línea del Ah, doctor Catán. Yo, de eso de andar ah, viendo ahí partidos, no, hay que votar Es- por la gente que realmente vale la Este es pena. un partido nuevo que estamos construyendo, la verdad, con gente realmente que estamos decepcionadas, que realmente queremos un cambio y que nos consideramos y personas lo bueno realmente es que la mayoría de sus honestas. miembros son garífonas, ¿verdad? La Unos mayoría. son garífonas, Ajá, mijitos, bueno, y somos profesores. Yo soy pedagoga, ajá. psicopedagoga, los profesor Dionisio, el profesor es garífona, el profesor Handy Witty, hasta donde yo tengo entendido, pues son personas que realmente luchadoras, personas, ¿verdad? Que realmente queremos algo Y cuándo diferente se para va a nuestro país. pronunciar el partido Justicia, Libertad y Democracia, que Mire, en este estamos caso de San Juan? en ¿Ah? formación y todo esto, estamos, no, claro, estamos tratando de hacer todo lo correspondiente para presentar al CNE y que pues nuestro partido sea registrado. Hoy tuvimos Bueno, una reunión con la coordinación de Cortés y muy productiva. La gente está con ganas de, ¿verdad? De entrarle. ¿Y por qué no Eh, se unieron al presidente, a don Francisco Algeda, de Porque su Chicago? partido, no sé, no sabemos, yo siempre, no sé, él El partido migrante, en Kentucky. Mira, Por eso, en que, Kentucky, ahorita allá está don Francisco Algeda. Francisco Alguera me llamó que no iba a entrar porque estaba en el aeropuerto de Atlanta. Viene llegando de Honduras. Dice que fue a San Juan, que estuvo ahí, que la cosa está bien caliente. Mira, Roberto, dice, mira, yo vengo así, me dice, asustado, porque en cualquier momentito está ya la pólvora. Y hay cosas ahí feas por bajo la, ¿verdad? Y me dijo, y voy a agarrar el vuelo ahorita para Kentucky, y no voy a poder entrarme, pero le dije yo, hazme un audio y yo lo voy a poner ahí, Leo, para que se escuche. Pero a saber se enredó y yo quedé buscando el audio aquí, nunca me lo mandó. Pero Francisco me transmitió eso, pues, aparte del saludo, que él viene bien preocupado porque la situación ahí se va a salir de las manos, pues. él Fíjate, está ahorita en San Pedro, no, en Atlanta pero en no hay Honduras, vuelo quiero para decir. Kentucky. Bueno, sí, claro que en todo momento estamos dispuestos, ¿verdad? Porque realmente tenemos que unirnos los buenos, porque los buenos somos más, ¿me entiendes? Y están invitados todos, no solo el Partido Migrante, todos estamos invitados. Aquí hay lugar para todos esos buenos Y también guerrilleros. invité al tío Luis, que es fundador del Partido Renacer, de que ella también fue fundadora y Pero perteneció ahí un día, nos va a contar la historia.
Así es la vida, ¿verdad? Pero no, yo estoy, bueno, realmente aquí estamos bien en este partido, realmente Ajá. personas conscientes, realmente que estamos tomando con seriedad la cuestión, ¿verdad? Ahí está el Cualquier doctor Catán, mire, listo para ser el No, candidato de alcalde. bienvenido, ¿Ah? Catán. Aquí lo recibimos Ya se con lo retiró. espacio y de verdad, si usted es una persona, aquí estamos trabajando con las uñas y con dinero sano, Entonces ya no va a ir. dinero Muy bien. sano. Muchas gracias, yo les agradezco, ¿verdad? Por su participación. No, no somos pues, y ni estamos en capacidad de, quisiera yo a veces que tuviéramos en capacidad de ejercer alguna influencia, alguna, pero un Claro que la granito de arena, ejerce, ¿verdad? Robert, usted ¿Ah? la ejerce o la Sí, ejercemos desde sí, aquí, pero ¿verdad? yo sé que, porque yo evalúo y veo las Influye. reacciones y todo. Incluso Nica Tala me dijo, Francisco, Sí. ten cuidado, me puso salud, tengan cuidado, tengan cuidado. No, pues mira, es que en nuestro país la lucha no es de los garíbunas, Robert. No, La Así lucha no es es. de los garíbunas. Tomarse una calle y aguantar 3 días a la intemperie, esa no es lucha, Roberto. Fíjate Esa no es lucha. que dice La Francisco, verdadera razón de una lucha es permanente, pero ellos solamente revuelven cuando están siendo atacados, pero hondureños somos todos. Si es ellos reclaman tierra, yo puedo reclamar que, tierra también, pero perdona, no le pudiera quitar la tierra a la Iglesia Católica porque la tienen ya a nombre de ellos, ¿correcto? Nadie puede ir a invadir las propiedades de ese tamaño de los grupos sectarios de poder. Entonces, vayamos a un arreglo amigable, que yo creo que para eso existe el arbitraje común, local o internacional, con autoridades que vengan a marcar, a hacer historia. Por fíjate eso te que digo, una cosa es el Estado propio para resolver el problema y otra cosa es el gobierno de turno. Si lo único que falta es que el gobierno mande al Supremo a reparar eso, o al viejito de la selva, ¿cómo se llama? A los TikTokers. Es que mira, encontramos que todo esto se vuelve un zafarrancho, una ¿sabes payasada, qué? porque no hay Sí, contundencia en las acciones que se mira, hacen. y es preocupante, ahorita acaban de matar a un dueño de un carguacho ahí en San Pedro, En San Pedro Sula, fíjate bien, en un centro yo comercial. me estaba acordando de ese hombre, ¿verdad? Pero mira, el asunto es que según me transmitió Francisco, mira, Roberto, pero no solo en San Juan, me dice, en San Pedro Sula, me dice, platicamos en el barrio, salí a caminar, la gente anda en una condición explosiva de querer explotar, será por el calor, la violencia, la escasez, el conflicto, pero todo el mundo anda dispuesto a pelearse con otro, matarse, pues. Y fácil, pues, el estado de violencia se ha incrementado, el estado de violencia interno y externo, fíjate bien. Y entonces el Partido Nacional de repente se le va a ir la cosa de las manos de una manera que ni cuenta se van a dar. Fíjate bien. Y entonces, si está ese polvorín allí, Dios no lo quiera, pero si llegan a matar unos cuantos morenos, te aseguro que se va a hacer el incendio en Honduras. Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero en realidad preocupa. Yo, de alguna manera, pues, ¿verdad? No quisiera, que mejor que se arreglen las No, cosas de pues común acuerdo, ¿verdad? es que todos mira, Pero queremos Honduras. mire, don Roberto, lo que sucedió allá en Rigores, en Colón, fue una reyerta, Y una cuatro canción. muchachos que mataron también, ¿verdad? El Colón fue tremendo, esa, ahí como lo explicaba Ezequías le sigue la pista a esos casos, ¿verdad? Y él sabe, pero fíjate lo que usted a nivel de jóvenes, ahora no, todos por mareros, 4 jóvenes que venían y los mataron ahí no después, de las últimas, pues, No, que han salido. es que también cuando, como una forma disuasiva de culpabilizar a otros sectores, le echan la culpa a los mareros siempre, ¿no? Los mareros son los que extorsionan, los mareros son los que asesinan, Los ¿no? A malos de la veces, película. sí, entonces no necesariamente, a veces La, vienen la del Estado, si excusa, no, pregúntele al Porqui, ¿no? la excusa, Cómo lo fueron a sacar de los meros tribunales allá en el Progreso y Oro. Es decir, el crimen organizado está dentro del Estado y también, por supuesto, tiene sus tentáculos en la empresa privada, tiene sus tentáculos en la sociedad civil, en los grupos, incluso en los mismos sindicatos hay sicarios, ¿no? Entonces, en grupos eh, que son, que tienen ya una misión
establecida por parte de quien les paga. Así que ahí sí es un tema bastante complejo que tal vez ameritaría un poquito Vamos hablar de manera con las específica. palabras de salida, porque ya pues 10, 15 minutos. Licenciado Francisco Flores, luego el licenciado Andrade, luego Ezequías, si está ahí, Ezequías, y por último la licenciada Hilda Magnil. Palabras de salida y resumen, por favor. Adelante, doctor. Gracias, Robert. No, como siempre, un alto honor y placer poder departir y tener un coloquio muy hondureño, muy apegado a la verdad y muy profesional de parte de todos nuestros compañeros en el set. Y deseamos algo mejor para Honduras. Yo siempre clamo y pido que así sea, pues es mi voluntad ciudadana de ver una Honduras mejor, una Honduras en progreso. Y si ahorita el problema es de nuestros garífunas, que el Estado intervenga y que les dé la mejor solución sabia para que esos conflictos ya no se den, pues por tenencia de tierra, que es lo que más nos abundan per cápita en Honduras. Mira qué cosa. Gracias, Robert. Licenciado Andrade, tu palabra. Bueno, primero decir que lo sensible y lo más importante que debemos de tomar todos como hondureños es que el derecho a la vida es lo primero que se debe salvaguardar en todo momento. El derecho a la integridad personal de cada uno de los miembros de la comunidad de garífuna y de los ladinos que se encuentran en este conflicto, y que el derecho también de respetar las garantías judiciales y la protección judicial debe de imperar como un imperativo categórico, como bien lo establecía Emmanuel Kant en su teoría política, ¿no? Y las reparaciones deben de irse dando de manera gradual, porque no es fácil que en un año se puedan solucionar todos los problemas y todas las medidas establecidas en esta sentencia. Así que creo que es un deber de parte del Estado cumplir con su responsabilidad internacional para el cumplimiento de sentencias de la manera más adecuada y estableciendo los consensos que las mismas leyes establecen en nuestro país. Por mi parte es todo y gracias por compartir. Gracias. Licenciado Ezequías, doblado. Adelante. Bueno, como ustedes no me dejaron terminar la exposición ahí, respecto a la pregunta que hizo Francisco, en cuanto a las leyes hondureñas y que por qué no se aplicaban y el tratado internacional. Lo que pasa que ahí es preferente la aplicación de lo que dice el tratado internacional y por lo tanto la sentencia que emite la Corte. Y la verdad es que ahí no queda más que cumplir las sentencias y ahí no hay más. Pero lo que sí es cierto, insisto en esto, que esa gente que quiere armar el cachimbeo acá, sencillamente andan detrás de que se elimine esa ley que te permite el desalojo inmediato. Ese problema de San Juan no es ni siquiera el 0.5 del problema en términos de porcentaje de los problemas que tenemos. Esa ley va orientada a todo el territorio, sobre todo de la Palma Africana. Y la misma ley dice que no ese es el tratamiento que se le debe dar a los garífunas, porque ahí hay lo que se llama un conflicto de leyes en el espacio y leyes en el tiempo, que eso no, a nadie se lo he escuchado decir. Vale, ahí me quedo yo. Ezequías, entonces esa ley que se aprobó es represiva, pues, una ley represiva. Es que no es represiva, sencillamente se meten a tu tierra. Ajá. Y vos tenés la escritura legalmente inscrita, la presentas así y es para afuera que van. Mientras que con el viejo procedimiento, ya te expliqué que tenías que ir a poner la denuncia, venía la policía con un proceso de investigación y en ese proceso de investigación tardaba 2 años. Sí. Hay que investigar los nombres de quienes son los usurpadores. Ajá. Luego de eso a la fiscalía y luego de eso a los juzgados. Entonces, para entonces ya estás cabal. Además de que trabajan con la técnica del cansancio. Lo sacan hoy y al mes ya se vuelven a meter. Sí. Y vos quedás agotado económicamente. Y ese es un proceso costoso.
costoso en términos económicos. Y esa ley yo la miro bien en ese sentido, pues, porque en esta papada y sobre todo en el Bajo Aguán hay que poner orden. Mira, yo conozco personajes aquí en San Pedro que son millonarios ahora de andar invadiendo todo el departamento de Cortés y toda la papada, pues. O sea que era necesaria esa ley, pues, es con respecto al sector agrícola y turístico también, porque se le hizo es que esa ley va aplicada hasta el área urbana, donde sea. No es Lo que pasa es que hay que respetar las garantías del debido proceso, Ezequías, también, ¿verdad? Acordate de eso. Bueno, pero es que mira, vos, si vos tenés la escritura en tus manos y que tenés que probar nada, simplemente el desalojo ya estuvo. No, hay que determinar de dónde hasta dónde establece esa escritura, delimitar bien. Chance para más adelante. No, yo no estoy de acuerdo con la tesis tuya. Yo lo que digo es que hay que poner orden en este país, hombre. Correcto. Por eso es no hay que inversión Ezequiel extranjera. vivió la experiencia en el Lina, que hasta el propio sindicato lo quería chingar a Ezequiel. Y mira, y hay otra cosa. ¿Sí? La otra cosa, los campesinos no te van a ir a invadir una tierra que está en plena producción. Ellos se meten a tierras incultas que no están cumpliendo su función social. Esas son bandas del crimen organizado que hay ahí. Esas masacres con eso tienen que ver. No es con otra cosa. Ok. Muy bien. Licenciada Hilda Magnil, adelante sus palabras de salud. Aquí escuchándolos y bueno, ahí como les dije anteriormente, están invitados al partido Justicia, Libertad y Democracia. Sequía, estás invitado, Tomás, Frank, todo, ¿verdad? Quiero decirles con este tema de San Juan, me parece que es el San Juan donde estuve hace como 2 años. Y allá por Miami, en Tela, sí. En Tela, ajá, y yo fui porque yo cuando voy bueno, desde antes, hace como años que yo voy a Honduras, yo siempre visito los pueblos garífonas, porque me gusta pues dejar mis divisas ahí, ¿verdad? Entonces yo fui ahí a San Juan, pero bien desolado, y había un rótulo y ahí me tomé en traje de baño en el rótulo que dice... Dugurubuti. Entonces, yo soy parte, ¿verdad? De ahí también, ¿verdad? Bueno, ahí más o menos necesita atención ahí para el turismo más, ¿verdad? Pero ¿Y no le cobraron por bañarse en el mar ahí? Fíjese que sí cobran como, me cobraron ahí por entrar ahí ellos, y ellos lo atienden a uno ahí, pero está bien, 100 pesos está bien. No me acuerdo. No, playa ahí, hombre. ¿Cómo? Oye, pero es que ahí no solo hay habitantes, allá hay proyectos de vivienda de ricos, yo las conozco. Yo con perímetro. Ahí, Colombia. Pero mire, Ezequiel, lo que me dijo uno de los garífonas que pertenece aquí a nuestro partido, que es que lo que pasa ahí es que algunos garífonas que son miembros ahí creo que de la organización ahí, venden la tierra, se traicionan ahí al pueblo garífono y después salen diciendo de que se las quieren quitar. ¿Me entiendes? Así es. Sí, ese es un problema grave que existe. Grave, eso es lo que pasa, man. El mismo garífona traiciona a su gente ahí. Bueno, entonces yo les quiero decir que los quiero mucho, un abrazo, me da mucho gusto de tenerlos aquí nuevamente y goodbye. Pues muchas gracias, ¿verdad? Ustedes, pero antes de todo yo quisiera, lástima que se fue el doctor Catán, ¿verdad? Pero reconocerle a él, honestamente, mire, yo conozco a Catán desde... arbitramos juntos basquetbol y el cambio que ha tenido Catán de cómo era ahora y esa experiencia que él han dado, él se ha ido a meter a Gualcince, a la Virtud, a la Empira, al mero Congolón, fíjate bien, ha ido a meter a los Colupanes, allá a la montaña, y esa relación que ha tenido con esos indígenas, la Campa, viera cómo él transmite y expresa, ¿verdad? Y en ocasión de que hoy es el día del Empira, ¿verdad? Que nos involucramos, yo quería abarcar algo de eso, pero ya no hubo tiempo, pues, pero es conmemorativo, pues, validar, ¿verdad? El cacique del Empira y su lucha, más que todo, su heroica, ¿verdad? El verdadero indómito, Roberto. Sí, el verdadero indómito, o sea, porque digamos, yo me siento relacionado porque, bueno, mi papá nació en Gualcince, en la Empira.
Yo soy parte del indio Hualcince, ¿verdad? Y por eso les puse Conozco ahí, Hualcince. el himno, todo, sí, correcto. Y Hermoso una gente Congolón. trabajadora y una gente pura. Pero, Ah, Robert, ¿el indio era inútil, sí o no? ¿Ah? No, dice la prosa dice, era inútil. Oh. Era Que el inútil. indio- no Ah. que es sí. inútil. Pues no, Era inútil inútil en de cuanto a la- chiste, porque la mujer era virgen, la india era virgen. Bueno, Entonces, por eso dice que el indio era inútil, porque bien, la sí, era no, claro, ya le india entiendo. virgen. No, sí, contrario al garífona, ¿verdad? Que Es un chiste, es un chiste. no, usted sabe más de ese asunto. Pero mire, lo que yo quiero reconocer es cuando hay un compromiso consciente, pues cuando hay una entrega. Y Roberto Catán, por eso me gustaría a mí que le digo a usted, Ezequías, primer diputado, Roberto Catán, candidato a alcalde, ahí en su partido. ¿Cómo? Fórmula. Para alcalde. Ezequías para primer diputado. Y No, Roberto bienvenido, Catán ahorita estamos llenando Fíjese bien. planilla, ya no porque tenemos mira, gente. es un hombre de corazón. Ya traicionaste a Thompson, ¿Ah? No, pues Thompson, el eterno candidato. me lo invité, me dijo, sí voy a entrar, pero míreme, ya, sí, hombre, ya sabe, le digo que yo siempre, vea, como sea. Y no, le tiene miedo a Luis Ojara. El mismo Luis Ojara tampoco, fíjate, bueno, vamos a seguir. Pero bien. Ezequiel, quiero hablar con tu hermano, me lo saludas. Sí, pues, les agradezco. le digo que lo llame. ¿Ah? ¿Cómo dices? Le digo que lo llame. Sí, quiero hablar con él para incluirlo ahí en la diputación. Vamos a seguir de este lunes al otro. Bueno, pues. Tomás, de este lunes al otro, posiblemente ya con el tema del ENE, porque ya va a venir el Congreso y van a meter a matacaballo la reforma y todo eso. ¿eh? Vamos a estar con ese tema y otros colaterales que se den, ¿verdad? Así que muchas gracias, que pasen buenas noches. Buenas noches a todos. Saludos. Bye. Gracias. Bye. Bye. Ahí está el himno.